Estamos con Gianluigi Gurgino, nuestro compañero de Barricada TV, para analizar lo que está sucediendo en Italia. En los últimos días, a raíz del rebrote de la pandemia en Europa, hubo en Italia un toque de queda y se dieron sucesivas represiones. ¿Cómo está, Gian? Bien, muchas gracias, todo bien. Vamos a dar malas noticias también desde allá. Si quieren voy arrancando y luego podemos conversar si quieren. Bueno, la situación en Italia está bastante complicada y hay que ver también los contextos en los cuales se produjeron las protestas. Primero, quisiera compartir con ustedes digamos, el contexto epidemiológico, lo que tiene que ver con el rebrote de COVID-19 en este momento en Italia. Este gráfico es muy interesante porque nos dice muchas cosas. Primero, estamos viendo un crecimiento exponencial muy fuerte en las últimas semanas. Ya son más o menos 8 semanas que está creciendo, pero en las últimas 4, en el mes de octubre, hubo un crecimiento exponencial. Esto significa que cada semana se duplican todos los índices de camas ocupadas, terapias intensivas ocupadas, nuevos positivos y fallecidos. Este crecimiento tan rápido, nadie en realidad se lo esperaba tan rápido, pero está sucediendo. Hubo mucho tiempo para prepararse. Este gráfico nos muestra también que desde mayo hasta agosto aproximadamente el país atravesó una época bastante tranquila y supuestamente iba a prepararse para afrontar una nueva oleada de contagios. Esto evidentemente no sucedió, no se dio bien. Y ahora estamos acá. Los números son muy altos en relación también a los primeros que tienen que ver con la primera oleada de marzo. ¿Por qué es así? Es así también porque aumentaron muchísimos los testeos, la capacidad de mapear y testear aumentó. No es suficiente en realidad. Dicen que cuando supera el 4% en la relación entre nuevos positivos y nuevos testeados, ya está fuera de control el contagio. Acá estamos hablando de un 15-20%, digamos, de nuevos positivos en relación a los testeados. Disculpa, Jan, es importante la observación que hacías también del aumento de contagios porque desde Latinoamérica se estuvo observando el fenómeno que ocurrió en Europa. Luego se aplicaron políticas que pareciera que iban a mejorar las condiciones en que se iba a tratar la pandemia y ahora pareciera que esto está pasando y de pronto vemos que en Europa el rebrote es muy fuerte y también nos enciende las alarmas para lo que se viene acá en Latinoamérica. Es exactamente así. La tranquilidad aparente en la época de verano con el calor, lo que vamos a poder vivir acá también muy pronto, no nos da seguridad sobre un fin cierto de la pandemia, sino nos está diciendo simplemente que el virus se comporta de manera diferente en distintas épocas del año y que sin las debidas medidas para enfrentar una nueva oleada va a pegar mucho más fuerte que al principio. Este es un contexto que ahora, al día de hoy, nos habla de 26.831 nuevos positivos al día de hoy, 217 muertos y las proyecciones, los modelos matemáticos son bastante pesimistas y hablan de posiblemente dentro de 2 semanas 500 muertos por día si no se implementan medidas fuertes con restricciones muy fuertes. Por esta razón, se implementaron ahora medidas para justamente tratar de frenar esto. Este es el contexto epidemiológico. Vamos a ver con una placa también el contexto laboral, la crisis que está atravesando el país. Italia se encuentra, ya viene hace años, digamos, en una posición de dificultad en términos laborales, con pérdida de puestos de trabajos. Los números son muchos, ha sido difícil elegir porque la verdad que son muchos los índices interesantes para ver.
pero acá podemos ver, por ejemplo, que desde febrero 2020, o sea, desde el principio, digamos, de la pandemia en Italia, se han perdido 600.000 puestos de trabajo. El 21,6% de estos puestos de trabajo son de trabajadores y trabajadoras con contratos por tiempo determinado, entonces muy precarizados. El 4,1% son monotributistas y la relación entre el ámbito laboral, el empleo este año y el año pasado, el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del 2019, nos dice que han perdido su trabajo 841.000 personas. El índice de desempleo es un dato interesante, no nos dice mucho en realidad sobre el país, porque es un dato que así 9,7% en realidad no refleja la gran diferencia que hay dentro del mismo país entre norte y sur del país. Más o menos hablamos de un 5% de desempleo en el norte y todas las regiones del sur del país están alrededor del 20-25% de desempleo, un índice muy alto, y el 31% a nivel nacional son los jóvenes que no están pudiendo trabajar. Entonces, hablamos también de un país donde 13 millones de personas, más de 13 millones de personas, son inactivas, o sea que no están trabajando y no están buscando trabajo. Y por último, 4,6 millones de personas en pobreza absoluta en 2019. Se está estimando que la crisis debido a la pandemia de este año llevará a un millón más de nuevas personas entrando en estado de pobreza absoluta. Bueno, y con estos dos horizontes podemos, digamos, ya configurar un panorama de lo que es el contexto en Italia en este momento. Gran dificultad en términos laborales, económicas, y también mucho miedo al COVID, al rebrote y al ámbito epidemiológico y a la salud pública. Y con esto vamos a la tercera placa y hablamos puntualmente de las protestas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? El gobierno actuó reaccionó ante estos últimos números muy altos de contagios con un decreto presidencial del jefe de gobierno, un decreto que digamos, en síntesis, puso en marcha un toque de queda. Puso en marcha un toque de queda y un cierre puntual de ciertas actividades. Estas actividades son sobre todo las que tienen que ver con espacios cerrados y reuniones de personas de espacios cerrados. O sea, bares, restaurantes, teatros, cine, gimnasios. Bueno, es entendible, o sea, la razón por la cual se decidió aplicar, digamos, a estas categorías, a estos sectores, un cierre de actividades. Lo que, digamos, generó también enojo y rabia es que está habiendo una doble vara, porque hay también otros ámbitos donde hay mucha concentración de población, de trabajadores y trabajadoras, las grandes fábricas, por ejemplo, o el transporte público, donde el gobierno no está actuando de ninguna manera para limitar y frenar los contagios o los riesgos relacionados a estas actividades, a estos lugares. Bueno, el toque de queda tiene que ver con actividades, digamos, con obligar a estar encerrados en sus casas a la población desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Y esto, digamos, la reacción principal no es de rechazo principalmente a las medidas, porque se percibe una urgencia de tomar medidas fuertes contra los contagios, pero sí contra, digamos, la decisión de afectar ciertas categorías puntualmente y no otras categorías precisamente. Y por esto se desataron las protestas. ¿Y qué pasó con las protestas? Que
hubo distintas protestas en distintas ciudades con distintas razones y matices, porque en cada ciudad se reflejó una composición distinta también del tejido social del territorio. Bueno, por ejemplo, muy rápidamente, hubo protestas en Milano, Torino, Roma, Nápoli, por ejemplo. Se viralizaron mucho estas imágenes, también llegaron acá, me imagino. Sí, las estamos viendo en este momento. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Milano, lo que pasó es que de manera muy extraña en relación a lo normal, la protesta fue muy desorganizada y los protagonistas fueron muy jóvenes. O sea, se protagonizó por una parte de la sociedad que la verdad no participaba en otras protestas, también migrantes de segunda generación. Y se habló también de infiltraciones neofascistas, cosa que no hubo absolutamente en Milano, por ejemplo, donde sí hubo en Roma. En Roma los neofascistas organizaron puntualmente y con intención de destabilizar y hacer, digamos, oposición también al gobierno así, acciones violentas. En Nápoli, por ejemplo, el primer lugar donde se desató la protesta, esto reflejó las dificultades, las debilidades territoriales y laborales en una ciudad y una región donde hay mucho desempleo, hay un gran número de trabajadores que trabajan en negro, trabajadores informales, y bueno, entonces afectados por estas nuevas medidas. Vamos cerrando. Estas protestas fueron criminalizadas por el gobierno y por los medios hegemónicos, con una narración, digamos, que trató de desviar el problema. Pero en realidad, a pesar de ser muy todavía desvinculada entre sí, tienen un frente común, tienen reclamos comunes. ¿Cuáles son estos reclamos comunes? Una renta universal. Esto seguramente antes, digamos, la pretensa es que la denuncia, el pedido es que esta renta universal venga de una redistribución de la riqueza, o sea, implementando, digamos, un impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, cosa que se hizo en España en estos días, y ojalá se haga acá también. Bueno, entonces redistribución de la riqueza, renta para todos y todas a nivel universal para responder a estas dificultades y un cierre de actividades realmente donde se está arriesgando mucha gente para ir a trabajar y donde no se respetan las medidas de seguridad y no son esenciales realmente.